Muy bien, mis hermanos. El título del sermón es el siguiente: Compromiso como pacto comunitario. Es un título que parece sencillo, pero es un título de muchísimo contenido. Ese título tiene muchísimo contenido. Compromiso como pacto comunitario. Y antes, yo quiero que vayamos a la palabra. En Gálatas capítulo 6, vamos a leer del verso 2 y el verso 9 y 10. Dice la Escritura: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos al versículo número 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien. Ese es un texto que nos introduce en nuestro tema y que nos deja ver cómo el apóstol San Pablo veía a la iglesia y cómo el apóstol San Pablo entendía a la iglesia. Cuando el apóstol San Pablo escribe esto a la iglesia de los Gálatas, que también se lo escribió a los Efesios, que también se lo escribió a los Colosenses, que también se lo escribió a los Filipenses, en diferentes palabras y en diferentes momentos. Pero en el fondo, esto que está escribiendo el apóstol San Pablo aquí, es algo que está escribiendo y el deseo de Pablo para todas las iglesias, no solamente las que él fundó, porque Pablo fundó muchas iglesias. Pablo fundó iglesias en Colosas, en Tesalónica, en Filipos, en Corinto. Él fundó iglesias en muchas partes. Pero el deseo de Pablo no era solamente para las iglesias que él había fundado, era el deseo para la iglesia como cuerpo de Cristo. Y entre ese deseo profundo del apóstol dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Lo que quiere decir y lo que Pablo entendía de la iglesia es que la iglesia no es un grupo de cristianos que han creído aislados e independientes. No. Pablo dice: debemos ayudarnos unos a otros. Debemos acogernos unos a otros. Y más adelante, como lo dice el versículo número 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien. Cada quien en su momento cosechará, recibirá el fruto de ese bien que ha hecho cuando no desmayamos. Y termina diciendo: así que en cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien y sirvamos a todos. Pero en la última frasecita hace una claridad. ¿Mayormente a quién? ¿Mayormente a quién? A los de la familia de la fe, es decir, a los creyentes. Pablo invita a que se haga bien a todo mundo, a creyentes y no creyentes. Pero que hay que tener un cuidado especial por la familia de la fe. Y cuando uno piensa en todo esto y uno se remonta a ver qué significa ser discípulo de Cristo, ¿qué es lo que motivó el nacimiento de una iglesia como la nuestra, discípulos de Cristo? En este momento me estoy refiriendo a la iglesia nuestra, iglesia cristiana, discípulos de Cristo, la que está en Colombia, la que está en Paraguay, la que está en Venezuela, la que está en Puerto Rico, la que está en Estados Unidos, la que está en Canadá, la que está en África, la que está en muchos lugares. A eso me estoy refiriendo como denominación, como iglesia
denominacional. Cuando nace la Iglesia de Discípulos de Cristo, nace con unas perspectivas y una claridad enorme. Y yo hoy quiero que veamos uno de los elementos fundamentales por los que nace la Iglesia de Discípulos de Cristo. Y les voy a hacer mención a algo que se llama una afirmación de fe de los discípulos de Cristo. Es algo que lo leen, que lo conocen todos los discípulos de Cristo. Yo no sé si usted lo conoce o no, pero por lo menos hoy va a conocer una partecita si es que no lo conoce. Y les aclaro, esto es una afirmación de fe, no es una confesión de fe. ¿Qué es la diferencia entre una afirmación de fe y una confesión de fe? La confesión de fe se hace necesaria e indispensable que todo mundo crea exactamente lo que dice esa confesión, y si no lo cree como está en esa confesión, no puede pertenecer a esta iglesia. Esto es una confesión de fe. Pero lo que yo les voy a leer no es una confesión de fe, es una afirmación de fe. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son parte de los principios que nos orientan, pero que no necesariamente usted está estrictamente obligado a creer tal y puntualmente como dice la letra, sino que simplemente es una guía que nos orienta. Porque ya sabrán ustedes y ya recordarán ustedes que los discípulos de Cristo básicamente tienen una sola confesión de fe. Hay denominaciones que tienen hasta 16 puntos, 20 puntos como una confesión de fe para poder pertenecer a una iglesia. Pero los discípulos de Cristo tenemos solamente una confesión de fe, y usted me dirá si es una confesión de fe válida, esencial y fundamental para ser cristiano. Yo quisiera preguntar entre los hermanos de la iglesia, ¿hay alguien que recuerde cuál es esa confesión de fe, esa única confesión de fe de los discípulos de Cristo? ¿Hay alguien que lo recuerde? ¿Cuál? No, el lema no. ¿Quién me dijo por aquí? No. 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 ¿Nos vamos a rajar o Oscar? Por ahí es el camino. Vean, la única confesión de fe de la Iglesia de Discípulos de Cristo, es decir, lo único que se hace necesario es la confesión que hizo Pedro cuando el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 16 le pregunta: ¿y quién dicen los hombres que soy? Y entonces los apóstoles le dijeron: hay algunos que dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, y otros por ahí andan diciendo que tú eres, bueno, un hacedor de milagros o tantas cosas. Pero el Señor Jesucristo quería estar claro y quería dejar claro en sus discípulos. Todavía no los había enviado, es decir, todavía no eran apóstoles porque no los había enviado. Hasta ahora eran discípulos porque los estaba formando, así como nosotros nos estamos formando en esta mañana. Y entonces le dice: bueno, eso dicen los hombres, pero ustedes, es como si le estuviera diciendo: pero usted Pedro, pero usted Juan, pero usted Andrés, pero usted Felipe, pero usted Judas, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién creen que yo soy? ¿Por qué el Señor pregunta eso? Porque el Señor quería dejar claridad en la mente y en el corazón de sus discípulos de quién era Él. El Señor no quería que lo confundieran, ni el Señor quería que tuvieran una imagen equivocada y errónea del Señor Jesús. Él no quería que se hicieran una imagen que no corresponde al Señor Jesús. Y entonces cuando les pregunta,
Ustedes recuerdan que ahí mismo sobresale el que siempre sobresale. ¿Quién es? Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es una y contundente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Eso basta para ser cristiano o no? Eso es lo que lo hace a uno cristiano. Confesar que Jesucristo es el Señor y creer lo que Él enseña. ¿El Señor estuvo de acuerdo con esa declaración de Pedro o no? Claro que estuvo de acuerdo, porque le dice: uy, Pedrito, te fajaste. Uy, Pedrito, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la declaración contundente que acaba de hacer Pedro. ¿Cuál? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con eso Pedro estaba diciendo: tú eres el Salvador, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Dios que nos salva, tú eres el Señor nuestro. Eso estaba diciendo Pedro. Esa es la confesión necesaria para ser cristiano. Entonces, por eso nosotros no tenemos confesiones ni de 15 ni de 20 puntos. Esa es la confesión, y es una confesión bíblica. Y la afirmación de fe, que yo les digo, que tenemos los discípulos de Cristo, les voy a sacar un extracto, un pedacito, que dice así: nos regocijamos en Dios, creador del cielo y la tierra, y en el pacto de amor que nos une a Él y los unos a los otros. A través del bautismo en Cristo entramos en una nueva vida y venimos a ser uno, junto con todo el pueblo de Dios. Eso es una partecita de la afirmación de fe. ¿Y qué debemos destacar de aquí? Debemos destacar que como pueblo somos y nos constituimos en seguidores de Jesús y en pueblo de Dios, y lo hacemos a través de un pacto de amor, a través de un pacto de amor. Y eso significa más o menos lo siguiente, porque ustedes dirán: bueno, pero ¿qué es eso de un pacto? Cuando hablamos de pactos en la Biblia, hablamos de los pactos que Dios hacía con su pueblo. Acuérdense que Dios hizo un pacto con Abraham, capítulo 15 y capítulo 17. Ahí está el pacto que Dios hizo con Abraham, que le iba a dar hijo, que lo iba a bendecir, que le iba a dar tierra prometida. Todo eso está involucrado en el pacto. Y en ese pacto se comprometen los dos a cumplir. Otro pacto importante: el pacto que Dios hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, estando en el Sinaí. Dios les envía las tablas de la ley y Moisés le lee al pueblo las tablas de la ley y les dice: pueblo, ¿ustedes están de acuerdo en hacer un pacto con Dios de acuerdo a esta ley que Dios nos da? Y el pueblo contestó: sí, queremos. ¿Están seguros? Sí, queremos hacer la voluntad de Dios a través de esa ley. No es que Dios los obligó, no, Dios les mandó preguntar: ¿ustedes quieren venir a formar parte de ese pacto? El pueblo contestó: sí, pues bien. Entonces eso se selló con sangre, porque así se sellaban los antiguos pactos. Ese es un segundo pacto. Hay otro pacto con David. Más adelante Jeremías nos habla de otro pacto. Y finalmente el nuevo pacto. Aquí está el símbolo del nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos de iglesia,
que se une en un pacto de amor, estamos hablando de un pacto, un vínculo, un acuerdo común. Porque yo les pregunto, Liliana, usted fue obligada a tener que decir, sí, es que quiero pertenecer a esa iglesia, ¿la obligaron? ¿O usted lo hizo voluntariamente? Lo hizo voluntariamente. Hermano Héctor, cuando usted pasó a formar parte de la iglesia, ¿alguien lo presionó y lo obligó a decir, es que tiene que formar parte de esa iglesia? ¿O usted de su voluntad dijo, yo quiero pertenecer a la iglesia? Por su propia voluntad. Y yo creo que eso ha sido la experiencia de todos. ¿O hay alguien aquí que haya sido presionado y que digan, no, es que a mí me obligan? Porque un pacto se hace voluntariamente. Y ser iglesia es un pacto o un vínculo sagrado que se sella con un voto. En la antigüedad le estoy hablando como lo sellaban en la antigüedad, con un juramento, en el que el cristiano promete fidelidad a Dios y a la iglesia. La hermandad a la que pertenecemos es un pacto comunidad. Es decir, nosotros somos un pacto comunidad. Es decir, que hacemos un pacto de ser hermanos, de ser creyentes y de unirnos. Y por eso usted viene aquí cada domingo y se encuentra con sus hermanos y los saluda, pero nadie lo está obligando. Porque es un acuerdo, es un pacto voluntario. Y ese pacto comunidad es con Dios y con los demás. Porque primero es un pacto con Dios y después es un pacto con el creyente. Y lo asumimos voluntariamente. Asumimos voluntariamente un vínculo sagrado que llamamos compromiso. Cuando yo acepto formar parte de una iglesia, me comprometo. Como cuando quien se casa va al altar, hace unos votos, ¿y qué es en el fondo lo que hace en el altar? Un pacto. Y en ese pacto, el pastor Mauro lo habrá dicho muchas veces cuando ha casado, yo lo he dicho muchas veces cuando he casado a alguien. Y uno le dice tanto a ella como a él, me comprometo a acompañarte por el resto de mi vida, en las buenas y en las malas. Y el novio o la novia van repitiendo, me comprometo porque es un compromiso. Hay un compromiso. Es que esa palabra compromiso es bien exigente y en la actualidad ha perdido mucho valor, porque hoy en día es una palabra muy líquida. Así la llamaba un filósofo que se llamaba Zygmunt Bauman, polaco. Decía, es que la sociedad de hoy es una sociedad líquida, porque todo es líquido, todo se diluye en nada. Se pierde el compromiso, se pierde la responsabilidad y por eso los divorcios a granel y por eso hermanos pasan por la iglesia y se van de la iglesia como si nada, como si no se adquiriera un compromiso y un pacto. Vuelvo sobre el pacto. Dios nos une unos a otros en comunidad sagrada. Ser discípulo de Cristo no es algo privado, no es algo que solamente yo solito soy discípulo de Cristo, no me interesan los demás, no me interesa ese pastor que se para allá a predicar, no me interesan esos servidores que allá lo reciben a uno en la puerta y le dan un saludo de bienvenida, no me interesan los niños de la iglesia, no, ser discípulo de Cristo no es algo privado, sino que es un llamado comunitario. Y a esa comunidad
es a la que llamamos nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Bosa. Pero no es un pacto privado, ni un acuerdo, ni un compromiso privado. Es un llamado comunitario, es decir, es un llamado a que vivamos en comunidad. Y por eso ustedes se dan cuenta que a veces yo hago énfasis en saludémonos, conozcámonos, dígale algo bonito a su hermano, dele una bendición para esta semana en el nombre del Señor. Y esa comunidad es nuestra iglesia local. Así Dios nos une a todo el cuerpo de cristianos y nos hacemos uno con la iglesia universal. O sea, debemos saber que nosotros aquí solitos en Bosa no somos la única iglesia. Hay otras iglesias. En Venezuela tenemos una iglesia que se llama Altar, ¿cierto? Y como somos hermanos, por eso vamos a saludarla y compartimos con ellos. Y ellos vienen acá y también dentro de poco iremos allá a saludarlos. Porque somos una comunidad con otros, no somos exclusivos. No somos exclusivos. Somos comunidad que nos ayudamos. Ahora, ¿por qué hacemos ese compromiso de pacto comunidad? ¿Por qué hacemos ese compromiso de venir aquí, formar parte de esta comunidad, relacionarme con esta comunidad, estar en esta comunidad? ¿Por qué? Por lo menos les voy a mencionar 5 punticos de manera rápida. Primero, somos una comunidad que adquirió un compromiso porque todos reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. O sea, si hay algo que nos une y lo más importante como que nos liga, nos une, nos reúne, nos convoca, nos estrecha. Si hay algo fundamental es esto, que reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. Si no fuera a través de este reconocimiento de Cristo como Salvador y Señor, pues vaya y venga. Podríamos elegir cualquier otro Señor del mundo, podríamos elegir cualquier otro Dios, podríamos elegir cualquier otro camino, podríamos elegir cualquier otra circunstancia de vida y ya, se acabó todo. Pero no, aquí lo fundamental es que hay un Dios que nos salvó, que nos amó, que murió por nosotros y que se ha constituido en nuestro Salvador, pero que a la vez de constituirse en nuestro Salvador, se constituye en el Señor de nuestras vidas. Amén. Y eso es fundamental. O sea, todo parte de esto. Si la iglesia no parte de esta realidad, casi que diría yo, si la iglesia no parte de esta realidad, casi que diría, no es iglesia. Porque ¿cómo va a ser iglesia alguien que no reconoce a Cristo como Salvador y como Señor? En la iglesia primitiva, cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la primera iglesia, de la iglesia que fundaron los apóstoles y tal vez de la iglesia que siguió 1 o 2 generaciones, es decir, le estoy hablando por ahí hasta el año 120, 150. La iglesia primitiva tenía algunas breves confesiones de fe que eran fundamentales para ellos. ¿Y saben cuál era una de las confesiones de fe fundamental para la iglesia? Es muy sencilla, pero era fundamental para la iglesia. Y dice, Jesucristo es el Señor. Eso, ya. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. ¿Sí se acuerdan que escribe eso? Porque eso era una confesión de fe. Por eso Pablo escribe en Filipenses capítulo 2,
cuando dice que Él ha sido Señor y Cristo y que está sobre los cielos, sobre la tierra y ha sido declarado Señor de todas las cosas. Y por eso lo que constituye iglesia, miren, hermanos, seamos realmente francos y conscientes, lo que constituye iglesia no es que tengamos un templo así. Lo que constituye iglesia no es que haya un pastor aquí. No estoy diciendo que no sea necesario, pero eso no es lo que constituye iglesia. Lo que constituye iglesia no es simplemente que hayamos decidido así, simplemente decir, reunámonos cada 8 días. No, pero reunámonos, ¿qué? ¿En nombre de Mauro? ¿En nombre de quién? No, lo que constituye iglesia es que en nombre de Jesucristo es el que nos une, nos reúne y nos bendice. Lo que constituye iglesia es que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Señor. Lo que constituye iglesia es algo muy sencillo. Y pasó el Señor y vio a Leví sentado en el banco de los tributos y se quedó mirándolo. ¿Ustedes se imaginan cuando el Señor clava la mirada en Leví? Hagan más o menos como de pronto en algunas películas ustedes ven, el Señor va caminando y como que clava la mirada en Leví y como que la escena se queda quieta. Y la mirada se dirige así, solamente el Señor mirando a Leví, y Leví como que se da cuenta y levanta su mirada y se queda mirando al Señor. ¿Ustedes qué creen que estaba pensando ese Leví cuando Cristo clava la mirada en él? ¿Y ustedes qué creen que estaba pensando Cristo cuando se queda mirando a Leví? Y el Señor le dijo, sencillísimo, la cosa es lo más sencillo. El Señor se quedó mirando y le dijo, sígueme. Sígueme. Yo creo que esa palabra retumbó en el corazón de Leví como nunca. Al punto que entonces se levantó Leví y comenzó a seguir el Señor y sigue la película. Ese pedacito de éxtasis, ese pedacito de confrontación, sigue, ya, lo siguió. Eso es lo que hace iglesia, un llamado y un seguimiento. ¿A usted quién lo llamó? Cristo. ¿Y usted a quién sigue? A Cristo. Eso es lo que hace iglesia. Entonces, el primer punto es ese. Todos reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. Y el segundo punto, todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. Aquí no es que uno tiene un espíritu y el otro tiene otro espíritu, no. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios en su corazón? Porque se hace una realidad, se hace una confesión, se hace una evidencia, se hace una verdad y se hace una experiencia de vida en la que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Y por lo tanto, si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, es el mismo Espíritu el que nos vincula, nos bendice, y es el mismo Espíritu el que da testimonio de la gloria de Cristo en nuestros corazones. Tercero, todos nos regimos o nos orientamos por el mismo manual. ¿Cuál es el manual que orienta nuestras vidas? El Evangelio de Jesucristo. Decimos la palabra de Dios. Sí, toda la palabra de Dios para nosotros es palabra de Dios. Pero lo que orienta el quehacer de la iglesia propiamente dicho es el Evangelio, la experiencia de Cristo que se encarnó
que vivió, enseñó, hizo milagros, murió y resucitó para la gloria del Padre. Y ese testimonio de Él, que Él encarnó, pero ese testimonio que después explican los apóstoles, es lo que rige nuestra vida, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso hay partes sustanciales del Evangelio como el Sermón del Monte, las enseñanzas de las parábolas que Cristo hacía, que son fundamentales en la vida cristiana. Cuarto, todos somos hermanos en Cristo. ¿Por qué todos somos hermanos en Cristo? Por una razón sencilla, porque todos tenemos a un mismo Padre. Porque todos tenemos a un mismo Padre. Porque si hay algo novedoso que Cristo vino a traer, que se diferenció absolutamente de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los herodianos y de todos los rabinos del judaísmo, si hay algo esencial que eso vino a hacer la diferencia, es que Cristo lo llamó a Él Padre, Abba, lo llamó Abba. Y ese Abba significa Padre mío. Pero ese Padre de cercanía, ese Padre de cuando el hijo sabe que está con el papá, que se siente seguro, que se siente tranquilo, que se siente que está protegido, ese Padre que uno sabe que está ahí. ¿Usted se acuerda cuando era pequeñito y cómo se sentía al lado de su padre? Decía, mi padre me protege, mi padre me cuida. Y por eso es tan doloroso cuando alguien no tuvo padre, porque no pueden sentir eso de haber tenido un padre que protege, que cuida, de un padre que está ahí al lado, de un padre que da seguridad. Por eso es tan doloroso para un hijo que no tiene padre. Pero Cristo, si algo vino a enseñarnos, miren, Cristo no nos vino a hablar del Jehová de los ejércitos, ni de Jehová es mi estandarte, como si su Dios fuera el Dios de la guerra. Cristo vino a hablarnos de Abba, de cuando entréis, entren al aposento y oren diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Noten que no dijo, entren al aposento y digan, Jehová de los ejércitos. Ahora, no es que eso esté mal dicho, porque eso de hecho se nota y así oraban en el Antiguo Testamento. Pero lo que pasa es que Cristo vino a traernos una nueva pedagogía de la fe y una nueva pedagogía que nos enseña a conocer a Dios desde una dimensión diferente. ¿Y cuál es esa nueva dimensión? Es la dimensión de Dios como Padre, cercano, que nos protege, que nos cuida, que nos bendice, que está al tanto de nosotros. Y eso es fundamental. Y por eso somos familia de la fe. Y el quinto punto, porque todos tenemos. Casi que tendría que haber colocado ahí en la frasecita, todos tenemos una misma esperanza de la vida eterna con Cristo. ¿Cuántos tienen esperanza de la vida eterna con Cristo? Tenemos esa esperanza, lo cual significa que hay muchas cosas que nos identifican aquí, en el ahora y en el aquí, en nuestra vivencia de hoy. Pero tenemos muchas cosas que nos identifican de cara al futuro, y lo cual hace que nos unamos en una misma esperanza, en una misma confianza, en una misma fe. Ahora bien, ¿qué es lo que le da garantía a ese pacto comunidad?
¿Qué es lo que le da garantía? O sea, ¿por qué la iglesia permaneció siendo iglesia a pesar de que llevaban a muchos cristianos a morir en el circo romano? ¿Por qué la iglesia permaneció siendo iglesia a pesar que tenían al emperador y al ejército, al todopoderoso ejército romano, persiguiéndolos cuando fuera necesario, llevándolos al circo romano a ser devorados por las fieras, o en otras oportunidades sencillamente llevados a la cárcel, otras veces enviados al exilio a morir en una isla pedregosa donde no hay cómo sobrevivir, y de tantas maneras que murieron los cristianos? ¿Por qué la iglesia permaneció unida y siendo una sola? Le voy a dar 2 razones. Porque ese compromiso de pacto comunidad está fundamentado, 1, en la gracia de Jesucristo, y 2, está fundamentado en el amor. Esos son 2 elementos. Más o menos, Oscar, que es experto en todo esto de construcciones, y los hermanos que aquí trabajan en construcción, saben que lo que le da solidez a estas estructuras es que si bien hay unas varillas en las columnas y si bien hay unos bloques que vienen ya procesados y ahí, ¿qué es el pegamento que hace que todo esto funcione y tenga esta estructura? Ese cemento que une, ese cemento que seca y hace que la columna quede sólida, que ese hierro tome forma y ahí se haga firme esa columna que está ahí. Y estas paredes, que bloque con bloque, noten lo pequeñito con lo pequeñito se vaya uniendo el cemento. Es el pegamento. ¿Qué es el pegamento que da garantía al compromiso pacto comunidad? Ese pegamento se llama la gracia de Jesucristo y se llama el amor de Dios en medio nuestro. Y se llama la gracia de Jesucristo porque es que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que vivimos es de pura gracia. Usted fue salvado de pura gracia. Usted recibe bendiciones de pura gracia. Usted recibe tantas cosas que son de pura gracia de Dios. Algunas veces cuando yo hablo así con parejas, les digo, mire, nosotros con mi esposa llevamos ya 40 años de casados, más el noviazgo, ¿no? Que fue ahí un poquito largo. Se me alargó porque ella se enamoró de mí muy joven y yo también, y yo también. Entonces, y uno de amigos. No aguanto más en un año de amigos. Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Es decir, en nuestra relación ya vamos para 50 años. Ya vamos para 50 años. Llevamos ya 40 años de matrimonio. Y tenemos 3 hijas. Y yo les digo a las personas, mire, nosotros somos una pareja común y corriente que tiene los mismos problemas de todo mundo. Porque ella es un ser humano, yo soy un ser humano. Y los dos tenemos errores, a veces yo más que ella, otros días ella más que yo. Ahí nos compartimos esa realidad humana, pero somos humanos y nos equivocamos y fallamos. Pero en el fondo, haciendo una evaluación, yo le digo a la gente, pero gracias, noten lo que yo les digo a las personas, pero hay solamente una cosa que puedo decir, es gracias al amor de Dios y gracias a esa generosidad de Dios, a esa bondad de Dios, a esa gracia divina que hemos podido permanecer juntos, viviendo como esposos, viviendo en fidelidad y sirviendo al Señor. Hemos permanecido juntos. Porque si fuera por nosotros nomás, pues quién sabe dónde estaría el asunto. Pero es
por la gracia de Dios y es por el amor de Dios que podemos estar hasta el día de hoy. Y así pasa con la iglesia, mis hermanos. La hermanita, el hermanito, tal vez el hermanito que de pronto, ay, es que no me cae tan bien, no sé por qué, pero es que, ay, no lo paso. Pero es su hermano y es la gracia de Dios y es el amor de Dios. Es la gracia de Jesucristo el pegamento que nos constituye comunidad de pacto y que nos hace adquirir un compromiso con todos nosotros. Es más o menos lo que pasó con Ruth. Les voy a contar una breve historia del libro de Ruth. El libro de Ruth es un librito que está por allá escondido en el Antiguo Testamento, que se encuentra después de Jueces y antes de Samuel. Es un libro cortico que apenas tiene 2 páginas prácticamente. Era una familia judía. El esposo se llamaba Abimelech y la esposa se llamaba Noemí. Resulta que para esos días de los jueces, les estoy hablando de por lo menos hace 1200 años o 1100 años. Para los días de los jueces hubo una gran hambre, se desató una hambruna por toda la región donde estaban ellos en Israel. Entonces el hambre acosaba, no habían cosechas, no habían sembrados, o sea, la situación era crítica. Y entonces Abimelech dijo, ¿y qué hacemos? Entonces ellos dijeron, no, pues vámonos porque hemos escuchado que en la tierra de Moab, que era un país vecino a Israel, un país más o menos del sur de Israel, dijeron, allá sí hay comida, allá sí se puede vivir porque hay mejor tiempo que aquí en nuestro país. Y se fueron, pero se fueron con 2 hijos, porque esta parejita, Abimelech y Noemí, tenían 2 hijos. Uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y se fueron. Y llegaron allá y comenzaron a trabajar y pasó el tiempo y pues los muchachos son muchachos y comenzaron a mirar a las chicas de Moab. Y entonces uno se enamoró de una chica que se llamaba Orfa. Y el otro se enamoró de otra mujer muy bonita que se llamaba Ruth, pero eran moabitas, no eran israelitas. Y el asunto es que se casaron. Y entonces uno diría, la familia feliz. Abimelech y Noemí lograron encontrar el lugar adecuado donde vivían, tenían comida, tenían cómo vivir, tenían bien. Sus hijos se casaron, pero de repente murió Abimelech, murió el papá de los muchachos y el esposo de Noemí, murió. Y como cosa extraña pasaron los días y al poco tiempo murió Malón y Kelión, es decir, murieron todos los hombres de esa familia. Quedó solamente Noemí como una mujer viuda, sola. ¿Y qué era una mujer sola en esa época? Era una mujer desamparada, era una mujer que no tenía derechos, era una mujer que para lograr sobrevivir era muy complejo, porque es que en esa época el estatus social de la mujer no es como el de ahora. Hoy en día la mujer sale a trabajar, estudia, se proyecta, hace, deshace, viaja. En esa época no era así. Es que estamos hablando de hace 3000 y pico de años. Entonces se constituyó en una situación muy difícil para ella. Pero para sus nueras, es decir, para Orfa y Ruth, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Para esos días escucharon decir que en Israel ya había alimento, ya habían cosechas, ya habían lluvias. Entonces Noemí
decide regresar a donde sus antiguos parientes, porque los había abandonado hacía varios años. Entonces dijo, pues yo me voy para donde mis parientes. Y entonces ella emprende el camino. Y cuando emprende el camino, resulta que se dio cuenta que ¿quién la estaba acompañando? La estaba acompañando Orfa y Ruth. Y entonces ella queda pensando, pero bueno, ellas se van conmigo y ¿qué esperanza tienen allá en Israel? Entonces les dice, bueno, yo quisiera darles un consejo, les dijo Noemí a Orfa y a Ruth. Dice, mire, yo ya soy vieja. Ustedes no pueden esperar nada de mí. Y además, si tuviera hijos, ¿ustedes esperarían para que crecieran y casarse de nuevo? Pues no, ¿por qué no hacen su vida mejor? Hagan su vida, quédense aquí en la tierra, en su país, con sus parientes y hagan su vida aquí. Yo sigo para Israel, yo sigo para Belén. Entonces, se quedaron pensando y Orfa da media vuelta, como dice la canción. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando caiga la tarde. Y se devolvió. Pero noto que se quedó Ruth. Y le dice, pero Ruth, por favor, ¿qué esperanza hay conmigo? Por favor, vete a tu tierra, a tu parentela. ¿Y qué le responde Ruth? Vamos a leer, ustedes en pantalla van a tener lo que respondió Ruth. Verso 14 en adelante. Ruth capítulo 1, verso 14 en adelante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, se silenció, no dijo más. ¿Qué pasó en Ruth? ¿Por qué decidió irse con su suegra a sabiendas que su suegra no tenía nada, no tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía en el horizonte nada que le garantizara su vida? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la amó. Porque el amor es ese pegamento que une, ese pegamento que junta y ese pegamento que garantiza la bendición. Y es solamente el amor entre nosotros, el amor de Dios, el amor genuino, el amor del Espíritu de Dios en nuestros corazones, el que permitirá que como iglesia permanezcamos siendo iglesia y que como iglesia permanezcamos en un compromiso de pacto, compromiso para seguir siempre juntos, sirviendo a Dios y sirviendo a la humanidad. Eso es el amor. Así que ya para cerrar,
¿Cuál es el compromiso con nuestra iglesia? Con nuestra iglesia. Hablo de nuestra iglesia, ahora sí hablo de la iglesia local, de nosotros. ¿Cuál es el compromiso con nuestra iglesia, discípulos de Cristo? Quiero hablar rapiditamente de 3 compromisos. Primero, compromiso con Dios. El primer compromiso que adquirimos cuando formamos parte de una iglesia es un compromiso con Dios. Si el compromiso no parte de Dios, no, esto se diluye. Esto se vuelve líquido, como Zygmunt Bauman dijo. Entonces es el compromiso con Dios. ¿Y qué es el compromiso con Dios? Que cada uno a nivel individual se comprometa a amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero además de amarle, a obedecerle. Es decir, estar dispuesto a hacer lo que hizo Leví cuando el Señor se quedó mirándolo y le dijo: sígueme, a seguirlo, a obedecerle. Eso significa que debemos estar dispuestos a amarlo, obedecerle y servirle. Servirle implica adorarle desde el corazón. Segundo compromiso. Compromiso con los valores del reino de Dios. Compromiso con los valores. Yo les dije hace un momentico que había algo que nos regía. ¿Qué era lo que nos rige como vida comunitaria? El Evangelio. Entonces, otro compromiso que adquirimos como iglesia es que yo me comprometo a vivir en santidad. Vivir la santidad como iglesia es muy importante. No podemos dejar de hablar de la santidad porque es la forma de vida de los seguidores de Jesús, porque como dice Pedro, como está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y porque el modelo de vida del cristiano ha de ser un modelo de vida que sea digno de Jesucristo. Y Jesucristo vivió en santidad. Cuando digo vivir en santidad, es vivir como a Dios le agrada. Vivir de manera que Dios se sienta honrado de nuestra manera de vivir, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso significa aprender a perdonar, eso significa aprender a amar, eso significa aprender a servirnos entre nosotros, eso significa fomentar el fruto del Espíritu Santo, y eso significa que debemos fomentar toda forma de vida que proporcione bienestar a la comunidad, a todos. Eso significa que debemos estar dispuestos a contribuir. Sí, ya dije que amarnos, que perdonarnos, que vivir en santidad. Sí, eso es muy importante. Pero también compromiso con toda forma de bienestar para nuestra comunidad. Y tercer compromiso, compromiso con la misión. Porque estamos aquí no solamente por estar aquí, estamos aquí porque quien nos llamó y nos salvó y quien es nuestro Señor, le asignó una misión a la iglesia. Y esa misión es la de evangelizar, esa misión es la de llevar el nombre de Jesucristo a todas las personas. Esa misión es la de proyectar un desarrollo misionero con miras a que las personas conozcan el Evangelio. Es fomentar y proyectar un desarrollo misionero con miras a que mucha gente conozca el Evangelio, pero también con miras a que la iglesia crezca, la iglesia se desarrolle aquí internamente, pero también afuera, que surjan, que nazcan nuevas iglesias donde haya oportunidad de predicar el Evangelio y donde haya oportunidad que las personas escuchen el Evangelio y lleguen al conocimiento de Dios. Entonces la pregunta con la que quiero cerrar es:
¿Quiere usted comprometerse con Dios? ¿Quiere usted comprometerse con nuestra comunidad? ¿Quiere usted comprometerse con la misión? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos? Porque finalmente, como dice el título, como iglesia somos un compromiso de pacto comunidad, pacto comunitario. Pero eso nace del corazón, no nace de la obligación o que nadie nos presione, nace de la generosidad de nuestro corazón. Les voy a invitar para que cierre sus ojos, por favor.